Dios le bendiga a todos aquellos que se siguen conectando a través de este audio, sea que la puedas escuchar en la mañana, al mediodía o por la noche. No sé cuándo la escuchará, pero te habla esta servidora Lisandra Rodríguez y recibe ricas bendiciones del Dios Todopoderoso, aleluya. Y vamos a entrar en la palabra del Señor, dejando sembrado esta palabra en tu corazón. Vive Jesús. El tema que voy a estar tratando en esta hora dice: no me hables de Dios. Déjame meterme y profundizar en esta palabra para que me puedas entender a través de este tema al cual yo estoy predicando. No me hables de Dios. La palabra de Dios se encuentra, aleluya, en Mateos 22:39. Vive Jesús, aleluya. Déjame buscarla aquí rápido. Mateos 22:39. La palabra de Dios dice: sabemos y entendemos que el primer mandamiento es: amarás a tu Dios con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento de la palabra del Señor en los mandamientos. Y sabemos que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre todo aquello, sobre tu esposa, tu esposo, sobre tus padres. Por encima de cada uno de ellos, primero es Dios. Es el que tú tienes que amar, aleluya, porque es un mandato de parte de Dios. Y voy a estar dando lectura en Mateo 22:39 y dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor añade bendición a su poderosa palabra. Como dice la palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Wow, cuando tú escuchas esa palabra como que te rompe, como que, aleluya, te hace mil pedacitos, porque dice que tú vas a amar a tu prójimo. Eso quiere decir la palabra que tú tienes que amar a tus enemigos, que tú tienes que amar aún a aquellos que, aleluya, que se levanten en guerra, que tú tienes que amar, aleluya, aún aquellos que te agravian, aún aquellos que se levantan contra ti, así como a ti mismo. Así como tú te amas, que te miras en el espejo y dices: soy hermosa, soy bella, gracias Señor, porque me ha hecho tal como soy resplandeciente, soy la persona más hermosa, porque tú mismo te halagas, tú mismo, aleluya, te ves bella y no te ves fea, sino que te ves hermosísima. Pues así mismo como tú te ves, aleluya, y como tú te amas a ti mismo, dice la palabra que ames a tu prójimo como a ti mismo. Así como te amas, tienes que amar aún a aquellos que se levantan contra ti. Muchas veces, aleluya, se despierta el odio, o se despierta la hipocresía, o se despierta en ti ese mal humor, aleluya, o ese coraje, o esa situación, aleluya, porque quizás hay alguien que habló y tú no esperabas, aleluya, y te confrontó por esa conversación y no te gustó, y enseguida, aleluya, en vez de orarle, en vez de clamar a Dios, pusiste cara, pusiste como que la echaste hacia un lado, cuando la palabra del Señor te dice que lo amarás como a ti mismo. Por eso he puesto por tema: no me hables de Dios. Hay personas, aleluya, que empiezan a hablar de Dios, aleluya, cuando ellos, aleluya, me hablan de Dios cuando en verdad están en guerra, cuando siempre están hablando y murmurando, haciéndole la guerra a los hijos de Dios. Entonces dicen, aleluya, y hablan cosas de Dios cuando en su corazón hay tanta maldad, y siempre están constantemente haciéndole la guerra a los hijos de Dios, aleluya. No me estás hablando de lo que realmente Dios quiere que hable. Por eso he puesto por tema: no me hables de Dios cuando estás
estás en guerra con tu hermano. No me hables de Dios cuando te la pasas en guerra contra el vecino, cuando te pasas la guerra, aleluya, contra aquellos que están al frente de ti, aun cuando incluso estás guiando, gloria a Jesús, aleluya. No me hables de Dios cuando tus acciones hablan lo contrario. No me vengas a hablar de Dios, aleluya, cuando tus acciones no hablan de Dios. No me hables de Dios, aleluya, cuando tú no amas a tu prójimo como a ti mismo. No me vengas a hablar y decir que vives una vida, aleluya, que Dios te ha bendecido, que Dios ha sido misericordioso, que Dios es grande a tu vida, cuando tú te la pasas, aleluya, en guerra contra el vecino, guerra contra el hermano, guerra contra el que está en el trabajo, guerra contra los hijos de Dios. No me vengas a hablar de Dios cuando tus acciones no me hablan del Dios que yo le estoy sirviendo. Por eso he puesto por tema: no me hables de Dios. No me vengas a hablar de Dios, aleluya, cuando vives en adulterio, cuando vives en fornicación, cuando vives, aleluya, una vida alejada de Dios. No me vengas a hablarme de Dios cuando tus acciones hablan lo contrario. No me vengas a hablar de Dios, aleluya, cuando estás conviviendo con alguien sin casarte. La misma palabra, aleluya. Tenemos que nosotros, aleluya, examinarnos y corregirnos. Por eso dice la palabra: amarte, aleluya, a tu prójimo como a ti mismo. Tú tienes que poner todo, aleluya, alineado al propósito y al plan de Dios, aleluya, para poder hablar de Dios, aleluya, porque a veces hablan los menos que deben hablar y lamentablemente son los que tratan de dañar el evangelio, diciendo que Dios les ama, que Dios los bendice, que Dios los guarda, que Dios es misericordioso, que Dios hace esto, cuando en su corazón hay tanto odio, cuando hay tanto resentimiento. Por eso he puesto por tema: no me vengas a hablar de Dios cuando tus acciones, aleluya, que cuando abres tu boca solo salen venenos, solo salen culebras, solo sale la maldad que está dentro de ti, porque la misma palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. La palabra del Señor, aleluya, dice que lo que está dentro es lo que se va a reflejar hacia afuera. Por lo tanto, no me vengas a hablar de Dios cuando tus acciones no me hablan de Dios. No me vengas a hablar de Dios, aleluya, cuando tienes un mal testimonio. No me vengas a hablar de Dios, aleluya, cuando tu vida vive desenfrenada, cuando tu vida, aleluya, la vives más en el mundo que en las cosas de Dios. No me vengas a hablar de Dios, aleluya, cuando realmente tú no te identificas como hijo de Dios, sino como hijo del mundo. No me vengas a hablar de Dios, aleluya, cuando despotricas sobre tu corazón la hipocresía o el veneno o el odio o el resentimiento o la ira. No me vengas a hablar de Dios, aleluya, cuando, aleluya, tus acciones hablan más, aleluya, del Dios Todopoderoso. Oh, gloria a Jesús, aleluya. Quizás este audio no le va a gustar a muchos, aleluya, porque Dios te está confrontando por la palabra, aleluya. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, como te amas a ti mismo, que tú te amas, en verdad te amas a ti mismo. Así mismo tienes que amar a tus hijos, aleluya, a los hijos de Dios, amar a tus hijos, los cuales tú engendraste, aleluya, porque muchas veces por algún mal decisión en la vida, que hubo un divorcio o hubo una traición o hubo tal índole, aleluya, y quedaste embarazada o quedaste, aleluya, con un hijo. Sin embargo, este hijo viene arrastrando
y aleluya, y pagando los errores que tú cometiste. Porque aleluya, en esta hora el Señor te dice, no me hables de Dios, aleluya, cuando tú no has aprendido a amar a tu propio hijo que lo tuviste en las extrañas por 9 meses, aleluya, y hoy en día, aleluya, lo tratas como el vaso más sucio, como, aleluya, la oveja más mala, aleluya, como algo que es no amados, aleluya. Déjame decirte que como te amas a ti misma, es que tú tienes que amar a los que están a tu alrededor. No importa quién te hace la guerra, no importa quién se levante contra ti, no importa, aleluya, si murmuran de ti, no importa, aleluya, si a tus espaldas, aleluya, están claudicando. La palabra de Dios dice, no me vengas a hablar de Dios cuando tus acciones hablan que Dios no está en tu corazón. No me vengas a hablar de Dios, aleluya, cuando tu testimonio no me habla de Dios. No me vengas a hablar de Dios, aleluya. Oh, gloria a Jesús. Cuando realmente vives una vida desagradable delante de Dios. Examínate, aleluya, a través de este audio. Ponte un stop y pones en balanzas, aleluya, en qué cosas tú le estás, aleluya, fallándole a Dios, y endereza tus caminos que están torcidos, enderezas, aleluya, ese caminar, y que esta palabra te rompa en miles de pedacitos para que puedas entender que amarte a ti mismo te va a enseñar a amar a todos los que están a tu alrededor. Hoy en día está mucha falta la empatía en los demás, aleluya. Nos miran, aleluya, por encima del hombro, porque quizás no tienen las mismas cosas que uno tiene, o que no tienen lo que uno porta. Gloria a Jesús, o porque vive un nivel un poquito más bajo que el que uno tiene. Y el Señor te dice a través de este tema, no me hables de Dios cuando tus acciones hablan lo contrario. No me vengas a hablar de Dios, aleluya, cuando muchas veces maquinas pensamientos inicuos, pensamientos aturdidos, pensamientos de maldad, y vienes a hablarme de Dios. Hello. Y tú vienes a hablarme de Dios cuando hay tanta envidia en tu corazón. Y tú vienes a hablarme a mí de Dios cuando hay tanta maldad en tu corazón. Aleluya. Cuando hay tanto ego, cuando hay tanta hipocresía. Aleluya. Y tú vienes a hablarme de Dios. Si las acciones, aleluya, hablan por sí solas. Las acciones, aleluya, las que tú practicas, no me están hablando del Dios Todopoderoso. Una de las cosas, oh, aleluya, en estos tiempos y en estos años que nos ha tocado vivir, a muchos se les olvida que aún Dios revela, que aún Dios muestra rostro, que aún Dios muestra nombres y apellidos, porque Dios es real, porque Dios es grande, porque Dios es poderoso, aleluya. Oh, gloria a Jesús, aleluya. Y me vienes a hablar de Dios, aleluya. Oh, gloria a Jesús, aleluya. Una cosa eres a mis espaldas y otra cosa eres cuando estás al frente de mí. Pues la palabra del Señor hoy te confronta. ¿Cómo amarás a cómo tú puedes amar a tu prójimo si no te amas a ti mismo? Aleluya. La misma palabra a través de este audio te dice, aleluya, bajo el tema, no me vengas a hablar de Dios, aleluya. Cuando muchas veces, aleluya, antes de llegar a mí, hablaste 1000 palabras a mis espaldas, aleluya, pero a ti se te olvida que el Dios de los cielos al cual nosotros le estamos sirviendo aún revela. Aún el Señor muestra. Ay, santo, gloria a Jesús, aleluya. Por eso, aleluya, te dejo con esta poderosa palabra. Vive Jesús, aleluya. No me vengas a hablar de Dios, aleluya,
cuando vives la vida desconectado del reino. No me vengas a hablar de Dios. Aleluya. Cuando vives la vida metido en el mundo, enlodándote en el mundo. Aleluya. Practicando las cosas del mundo. ¿Y de qué Dios tú me quieres hablar? ¿De cuál Dios tú me quieres hablar? Si te la pasas, aleluya, enlodándote en el mundo. Aleluya. Te deleitas más en el mundo que en las mismas cosas de Dios. Aleluya. Entonces, ¿de qué Dios tú me estás hablando? Por eso he puesto por tema, no me hables de Dios. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Yo te dejo con esta poderosa palabra, la cual Dios ha entregado a mí. Aleluya. Y la quiero dejar sembrada en tu corazón. Si esta palabra te ha ministrado, te ha hablado, te ha, aleluya, rompido en muchos pedacitos. Aleluya. Dios quiere que tú te restaures. Dios quiere, aleluya, ser una nueva criatura en ti. Dios quiere, aleluya, que tú subas a niveles y no que mengue, sino que crezcas cada día viendo la gloria manifestada en tu vida de una manera grande y poderosa. Bueno, yo me despido hasta el próximo audio con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que el Señor añade bendición sobre tu vida, sobre tu hogar y sobre tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús nos despedimos hasta el próximo audio. Bendiciones.